9 de la mañana con 51 minutos. Bueno, pues Daniel Izárraga, ya entramos en la parte final de la emisión, esta parte final que hemos dedicado a la revisión del expediente del caso Zedillo Acteal en Estados Unidos. Y bueno, pues sí llama mucho la atención el tipo de elementos que se colocan a la consideración de la Corte de Connecticut. Alguien con la posibilidad suficiente, pues tuvo acceso a todos estos elementos, más los que están también agregados y que ya no dimos cuenta de ellos. Hemos destacado los más importantes, como el memorándum del Chase Manhattan, la agenda de Ernesto Zedillo y las cartas que se mencionan, una de Camacho y otra de don Raúl Vera y de la propia comunidad de Acteal, que le alertaba, según este expediente y según estos documentos, a Ernesto Zedillo de las condiciones que prevalecían en el lugar y de la inminencia de que ocurrieran cosas como la que ocurrió en el caso de Acteal. Eso que en su momento el obispo Raúl Vera pues lo dijo y lo ha insistido en todos estos años. Hay que recordar, Daniel, que el caso Acteal está en dos rutas en términos judiciales. Esta, que promueve a alguien que se dicen víctimas de Acteal, pero que no son reconocidas por las propias comunidades de Acteal, en este caso las abejas, la organización a la que pertenecían las víctimas de Acteal en 97. Las abejas y la gente de Chiapas han dicho: nosotros no somos los que presentaron la demanda en Connecticut. ¿Quiénes son los 10 anónimos, 10 anónimas y anónimos que dicen ser víctimas de Acteal? No lo sabemos. ¿Quién logró constituir este expediente muy bien hecho por parte de abogados estadounidenses para presentarlo en Connecticut? Esa es una de las grandes interrogantes. Esa es la ruta 1 judicial, que vamos a ver en qué termina en los Estados Unidos. Y hay otra que está abierta y que es la que sí han promovido los propios miembros de la comunidad afectada, y que pues finalmente está en el ámbito de la justicia internacional también, pero de otra manera. En este caso es ante la justicia estadounidense, porque es una denuncia civil contra un expresidente, contra un ciudadano que vive en Estados Unidos y que resulta que fue presidente de México. Bueno, se alega la inmunidad por haber ocurrido los hechos en tiempos en donde fue jefe de Estado en México Ernesto Zedillo. Está la otra ruta, que es la que sí han promovido los afectados directamente y que son reconocibles fácilmente porque dan la cara y dicen: nosotros promovemos este recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde veremos si algún día pues se resuelve que llegue o no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los miembros de la comunidad han dicho en estas últimas horas que la inmunidad concedida al expresidente, o a punto de ser concedida tal vez al expresidente Zedillo por el gobierno de Estados Unidos por su presunta responsabilidad en la masacre de Acteal, no es universal, por lo que se seguirán los caminos de la búsqueda de la justicia, luego de rechazar y condenar la inmunidad otorgada por el gobierno de Estados Unidos. Y veremos qué dice el juez o los jueces al expresidente. La organización social civil Las Abejas, a la que pertenecían los 45 indígenas asesinados en Acteal, afirmaron que dicha protección no es universal, por lo que seguirán los caminos de la búsqueda de la justicia, en este caso en la otra instancia que hemos mencionado. Recibimos hace rato un mensaje del doctor Alberto Atié, que nos recuerda, con razón, que él formó parte, digamos, del seguimiento y el acompañamiento de la problemática de Chiapas desde el episcopado mexicano. Él formó parte, digamos, del equipo y de la gente que estuvo acompañando esos difíciles años en donde se sentaron a negociar los acuerdos de San Andrés, en donde ocurrieron hechos como los de Acteal, en donde, bueno, el primer punto de arranque, la irrupción zapatista de 1994 y todos los capítulos que han ido marcando precisamente esta historia. En efecto, el doctor Alberto Atié, pues en su momento formó parte de la Comisión para la Paz del Episcopado en Chiapas, como secretario ejecutivo. Y venías escuchando, Alberto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carmen. Efectivamente, he venido escuchándote en todo este proceso de seguimiento al caso y te felicito porque lo mantienes vivo. Creo que es un caso que debe permanecer en la memoria y obviamente debe permanecer, y ojalá así sea un día, en los tribunales que den
el derecho a la justicia a estas personas inocentes. En aquellos años, finalmente, ¿qué es lo que explica lo sucedido? ¿Cuáles fueron los elementos que colocaron a Chiapas en una circunstancia que provocó no solo el asesinato de 45 personas en la matanza de Actal, sino muchas otras muertes y enfrentamientos fratricidas? Desde tu observación directa, en efecto, como se ha dicho todos estos años, estábamos frente a conflictos intercomunitarios, así descritos en su momento, o frente a una política de Estado que terminó en hechos criminales de alimentación de grupos paramilitares para contrarrestar a la guerrilla zapatista. ¿Cuál de los dos elementos históricos que han prevalecido de interpretación es con el que te quedas habiendo estado ahí? Pues mira, evidentemente a reserva de poderlo platicar contigo ampliamente, con muchísimo gusto te diría que como secretario tuve la gran suerte y oportunidad, porque lo conocía muy bien, de contratar a Jaime González Graf y a su equipo de analistas, que era uno de los equipos más importantes en términos de análisis que teníamos en el país, porque la problemática era muy compleja, Carmen, y gracias a ese equipo, y todavía ellos son testigos que pueden ser abiertos a expresar su opinión, logramos saber, con el análisis de los medios y de otras informaciones, que se estaba construyendo todo un proceso paramilitar en la zona norte de Chiapas, con fines específicamente, obviamente, de acabar con el zapatismo en esa región que se estaba extendiendo. Y precisamente la otra versión que tú mencionas y que así corría era que se trataba únicamente de conflictos entre las comunidades. Totalmente falso. Quiero decirte que logramos tener tal nivel de información, Carmen, que logramos en una reunión saber, gracias a ellos, y les agradezco profundamente, que se venía una masacre. Lo logramos saber con antelación, Carmen, que teníamos esta información. Yo les pregunté a ellos, ¿qué procede? Y que esta masacre estaba siendo perpetrada, obviamente, por paramilitares formados por el ejército mexicano. Entonces yo pregunté, ¿qué procede? La respuesta que me dio Jaime en ese momento, Carmen, fue, dado que esto es un asunto de militares, hay que escribir una carta al presidente Zedillo para pedirle que detenga una posible masacre en la zona. Quiero decirte que tomamos ese acuerdo, redactamos la carta, Carmen, y viajé a Roma a llevarle la carta al nuevo presidente de la conferencia y por lo tanto nuevo presidente de la comisión, que era el obispo Morales Reyes. Lo que pasó es que en ese momento venía el cambio del episcopado y salía Monseñor Obeso, que me tenía una gran confianza, y cuando llegué a Roma no pude ver a Monseñor Morales, Carmen, se me impidió verlo. El último día ya de mi regreso a México, en donde pues busqué otra vez en el comedor de los obispos del Colegio Mexicano a Monseñor Reyes, me encontré con el cardenal Rivera y con Monseñor Arismendi y otros obispos, y ahí el cardenal Rivera me pregunta, ¿a qué viniste a Roma? Y ya le expliqué, Carmen, vengo por un asunto muy delicado, se puede provocar una masacre en la zona, y entonces volteó a ver a Monseñor Arismendi y le preguntó, ¿tú qué opinas? La respuesta, Carmen, fue exactamente la que tú dices, se trata de conflictos comunitarios. Literal la expresión, Carmen. Quiero decirte que me regresé a México con una enorme preocupación y bueno, después sabemos lo que pasó, que la masacre se llevó a cabo en Acteal el 22 de diciembre. Entonces yo sí te puedo decir, Carmen, que la información contundente de que eso se estaba perpetrando de forma paramilitar por los militares en la zona es una información existente gracias a los analistas a los que yo contraté. Pues, Alberto.
A ti, te agradezco muchísimo que nos hayas llamado precisamente para intervenir en este momento cuando hemos dado cuenta a través de Daniel Izárraga del expediente y del contenido del expediente de quien promovió y promueve todavía en Estados Unidos, y digo promueve porque no acaba de cerrarse el desistimiento o el desechar la demanda contra Zedillo, que nos lleva precisamente a estas grandes preguntas ya de la historia de un hecho que conmocionó, que marcó la vida de este país, que ha marcado la vida de este país, y la gran interrogante sobre el grado de responsabilidad de un mandatario como Ernesto Zedillo en una circunstancia como la que le costó la vida a 45 indígenas tzotziles. No es cualquier cosa, en efecto, y estamos en el momento de ver qué alcance puede tener la respuesta del Poder Judicial estadounidense a esta demanda presentada por alguien X, ¿no? Que queda ahí una suspicacia sobre si estamos frente a una vendetta política, pero independientemente de eso, está en efecto la obligada revisión histórica y lo que eventualmente se pueda resolver en el ámbito de la justicia internacional por la demanda presentada. Es así por la comunidad afectada por esta circunstancia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es, Carmen, y esto tiene que llevarse a búsqueda de veras muy detallada de que esa información existía y la responsabilidad del presidente por ser el jefe de las Fuerzas Armadas es exactamente la línea a seguir. Pues ahí estaremos, Alberto Atié, te agradezco muchísimo que estemos en comunicación y muy buenos días. Igualmente, Carmen, muy buenos días. Gracias, Alberto Atié, y gracias, Daniel Izárraga. Hasta aquí nos quedamos en esta conversación. Nos despedimos con este fragmento que retoma el discurso que pronunció Ernesto Zedillo Ponce de León en su calidad de presidente de México una vez que se supo de la matanza de Acteal. Hubo un mensaje a la nación en aquellos años, en 1997, en donde Ernesto Zedillo pronunció unas palabras a la sociedad mexicana. 15 años después, Zedillo está en esta nueva circunstancia y veremos en qué termina esta historia en términos judiciales. Por lo pronto, para no perder la memoria, este fragmento de lo que Canal 6 de Julio tiene como un documental muy importante, el genocidio invisible, Ernesto Zedillo Acteal, estrategia de muerte. Bueno, pues todo esto que vale mucho la pena que usted lo consulte, está en YouTube, por cierto. Nos vamos con esto, pásela bien esta mañana. Hasta el lunes. La violencia es por definición un acto criminal, y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que solo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia. Quienes han participado en la planeación y ejecución de este crimen. Pues esta fue una parte de lo que en ese momento Ernesto Zedillo le decía a la sociedad mexicana. Nos despedimos, pase usted un buen fin de semana, buen grito de la independencia, y bueno, desde luego viene muy bien irnos con este tema, con esto que nos mueve las entrañas nacionales, el coro de Acteal.